Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy abordamos un tema muy importante, tiene que ver con la formación del llamado superniño que intensificará los patrones de temperatura alrededor del mundo para el año 2026. A diferencia de los ciclos habituales de calentamiento del Pacífico ecuatorial, pues esta anomalía histórica implica un ascenso de las temperaturas oceánicas de más de 2 grados Celsius por encima del promedio, lo que se traduce en un flagelo de dos caras. Por un lado, devastadoras precipitaciones e inundaciones en algunas regiones del sur global y feroces sequías con olas de calor extremo en otras. El fenómeno, sin embargo, abre una gran incógnita también en nuestro continente, sobre todo por la forma como los gobiernos podrían abordar esta emergencia. Ya países como Venezuela y Colombia anuncian planes de ahorro preventivo de agua y energía, anticipándose al estrés hídrico y a las altas temperaturas. Por otro lado, el caudal del río Danubio, que recorre 10 países europeos, desde Alemania hasta desembocar en el Mar Negro, pues ha caído a mínimos históricos por una sequía que impide la navegación en algunos tramos y está obligando a reducir o a detener la actividad de centrales nucleares. Vamos a analizar todo esto, el impacto social, el económico y sobre todo el político del superniño, si se enfrenta a la contención presupuestaria en algunos países o los giros políticos que podrían comprometer la respuesta de este fenómeno en los próximos meses. Pero antes de todo esto debo recordarles a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de todos nuestros usuarios. Algunos de ustedes ya han participado sobre este tema. Sin embargo, le compartimos la pregunta para que usted pueda participar, si no lo ha hecho, respondiendo justamente a la incógnita. ¿Cómo deben enfrentar los gobiernos de Latinoamérica los impactos del superniño y la crisis climática? Ahí están las opciones, con una agenda climática regional preventiva, priorizar la inversión pública y social, o una gestión integral del agua y el racionamiento en algo más específico por parte de los gobiernos de nuestra región para poder enfrentar, como han catalogado los especialistas del tema, pues un gran impacto climático, una gran crisis climática que pudiese, por supuesto, alterar, reconfigurar el clima en nuestro continente y el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a estar hablando de todo este tema. Y las intensas olas de calor, la falta de lluvias provocaron, como decíamos, que el río Danubio registrara un mínimo histórico de 28 centímetros, dejando al descubierto en su fondo un naufragio de la Segunda Guerra Mundial. Este drástico descenso del caudal ha sacado a la luz vestigios históricos como fósiles de mamut en Bulgaria, un carguero naufragado en Croacia y varios barcos de guerra nazis hundidos en Serbia y Hungría con munición no detonada, los cuales representan una amenaza ecológica y un riesgo navegable cuya remoción va a costar unos 30 millones de euros. La sequía ha impactado la generación de energía regional, obligando también a reducir la producción en la central de Cernadova en Rumanía y amenazando con un paro temporal por falta de agua de refrigeración en la central nuclear de Paks en Hungría. El nivel del agua del Danubio es tan bajo que ya se han, por supuesto, dado alertas en varios países de la región, precisamente por lo que significa no solamente para la generación eléctrica, sino también para la navegación y para el crecimiento económico de los países durante el año 2026. Muy atentos a todo este escenario. Vamos de inmediato al análisis. Arturo Barba Navarrete, periodista especializado en temas de ciencia, salud, tecnología y medio ambiente, nos acompaña a la distancia desde México. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, para hablar un poco de este tema, con un patrón meteorológico que, según expertos, es una anomalía climática masiva impulsada por el calentamiento extremo en el Océano Pacífico. En tu criterio, ¿no? ¿Qué se enfrenta el continente latinoamericano con toda esta situación?
Bueno, hay distintos efectos según la región. Por ejemplo, en Centroamérica y la mitad de nuestro país, México, vamos a tener un año sumamente húmedo, justamente por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. Lo que se hace es que se genera mucha más humedad, mucha mayor humedad, y en estas regiones del norte de Sudamérica, Centroamérica y México, la humedad se va a incrementar. Y lo que significa esto es que habrá más fenómenos hidrometeorológicos extremos, es decir, ciclones y huracanes con mayor intensidad, precipitaciones extremas, y va a ocasionar pues catástrofes ocasionadas por justamente esas inundaciones y las lluvias torrenciales. Entonces eso más o menos es lo que se espera en esta parte del centro de América, un poco la parte del norte de Sudamérica y por supuesto en México, en la mitad de nuestro país. Pero en el norte de México y hacia el Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá, el fenómeno va a ser a la inversa, va a haber mucha mayor sequía. Y también en el sur de Sudamérica la sequía se va a incrementar. También, como se trata de un fenómeno global, aunque solo ocurre con el calentamiento del Océano Pacífico, por su tamaño, por supuesto, es enorme el Océano Pacífico, los efectos son globales, es decir, va a afectar el clima en el resto del planeta. Por ejemplo, en Europa se va a incrementar la sequía. Si en estos momentos estamos viendo fenómenos de sequía extrema en Europa, con el fenómeno Super El Niño, se va a incrementar incluso al doble las sequías y el calor extremo. Entonces, la verdad es que va a tener unos efectos negativos en todo el planeta. Sí, sin duda, y sobre todo las dimensiones en lo económico y social, ¿no? Porque los efectos sobre el agro latinoamericano pues se empiezan a sentir con déficit hídricos preocupantes en zonas productivas claves. Hay alertas tempranas. Brasil, por ejemplo, está articulando planes interministeriales. Vemos también Venezuela con una alerta temprana para poder de alguna manera recibir el impacto. Colombia también lo ha hecho. ¿Qué decir de lo que se está haciendo en este momento y cómo estás viendo la preparación, ¿no?, para un evento de esta magnitud en los próximos meses? Pues está bien que los países se vayan preparando, pero aún así van a ser insuficientes, ¿no?, estas medidas que se están adoptando. Los fenómenos de esta magnitud suelen ser mucho mayores de la capacidad de organización y de preparación de los países. Por supuesto, van a ser afectadas regiones productoras fundamentalmente de alimentos, y esto va a traer consigo efectos económicos importantes. Por un lado, la incapacidad de producir como se produce, digamos, en años normales. Hay que señalar que este fenómeno del Super El Niño se trata del incremento de la temperatura de los océanos más o menos alrededor de 2 grados Celsius. Para dar una idea de lo que significado tiene esto, hasta ahorita el fenómeno del Niño había incrementado 1 grado Celsius la temperatura del mar. Estamos hablando del doble de la temperatura que normalmente ha ocurrido con este fenómeno de El Niño. Y esto quiere decir que sus efectos pueden ser el doble de graves. Así es que por más que nos preparemos, lamentablemente los efectos van a tener una magnitud que no habíamos visto nunca. Hasta ahora se está registrando esta temperatura de 2 grados Celsius de la temperatura del Océano Pacífico. Sí, y otro elemento muy importante en todo esto es, por supuesto, la dinámica política, ¿no?, en nuestro continente, porque efectivamente hemos visto, no solamente en los últimos meses, en los últimos años, viendo, por ejemplo, un negacionismo en torno al cambio climático, países que han venido teniendo pues una mayor cohesión con los Estados Unidos en temas de medio ambiente, y esto efectivamente pudiese golpear de alguna manera. Vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, a pesar de que se reactiva
activa desde muy temprano pues algunas opciones en cuanto al Super Niño, pues vemos que viene un cambio de gobierno y esto obviamente puede preocupar en el sentido de una respuesta más adelante a todo esto, teniendo en cuenta la dinámica política, teniendo en cuenta pues el relacionamiento internacional en torno a todos estos casos del cambio climático. ¿Cómo estás viendo también esa dinámica? Sí, tienes toda la razón, Luis. Esto tiene que ver mucho con las posturas negacionistas, sobre todo el gobierno estadounidense de Donald Trump, que todos sabemos es un país y es un gobierno que niega el cambio climático, el calentamiento global, y ha actuado en función de ese negacionismo, retirando inversiones importantes a energías alternas, inversiones importantes a tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que señalar que el principal contribuyente a los gases de efecto invernadero y al cambio climático es justamente Estados Unidos. Históricamente es el país que más gases de efecto invernadero ha lanzado a la atmósfera, es el principal responsable de todos estos efectos que sufren todos los países, fundamentalmente los países pobres y en vías de desarrollo como los nuestros. Y aunque parezca increíble, gobiernos de ultraderecha que están, tomando el poder en varios países de América Latina, como bien señalas en el caso de Colombia ahora, en el caso de Perú también recientemente, Ecuador y por supuesto Argentina, son países de ultraderecha que también están negando. Por ejemplo, Milei es también es un negacionista del cambio climático y en realidad esto pues, nos está afectando a todos, incluidos sus propios países. En Estados Unidos los efectos de los huracanes son cada vez más intensos y se pierden muchas más vidas en los huracanes que golpean a Estados Unidos, y aún así el gobierno estadounidense sigue negando el cambio climático. Esto nos está afectando a todos y nos seguirá afectando a todos, lamentablemente. Y viniendo del principal contribuyente de los gases de efecto invernadero, esto la verdad es que en el futuro no se ve qué es lo que se pueda hacer de manera internacional, concertada, en las cumbres del medio ambiente, en las cumbres internacionales, las COPs. Nunca se ha llegado a un acuerdo y creo que no se va a llegar mientras el gobierno de Donald Trump siga ahí en Estados Unidos. Sin duda una situación muy preocupante. Arturo, te pido por favor que te quedes con nosotros para la segunda parte del programa. Vamos a despedirla con esta pausa, pero le recuerda a la audiencia, tiene tiempo de participar en esta encuesta que hemos publicado en redes sociales con este código QR sobre lo que usted opina, qué deben hacer los gobiernos en torno a esta situación del superniño, sobre todo en nuestro continente. Vamos a estar analizando más adelante la situación, sobre todo en Europa, de este fenómeno climático, esta crisis climática que está afectando a todo el mundo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando del fenómeno del superniño y cómo esto representa un desafío para los gobiernos de Latinoamérica y el mundo. Hablábamos, por supuesto, del continente. Teníamos que decir también que desde Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciaba el plan de contingencia para atender las afectaciones del sistema eléctrico nacional por la llegada del superniño. Entre las medidas clave destaca un programa para incorporar 4.800 megavatios adicionales mediante convenios con la empresa rusa INSA y la estadounidense General Electric. La alta funcionaria informó la recuperación de 300 megavatios de esos 600 que generaba Termo Carabobo, la cual es muy importante porque la pérdida de la planta debido al doblete sísmico, recordemos, generó inestabilidad en el sistema eléctrico nacional y la recuperación ahora es del 50% y sigue allí en eso paulatinamente. El plan del Ejecutivo incluye también un
llamado al ahorro ciudadano de agua, de energía, estrategias preventivas contra incendios y monitoreo de embalses, junto a coordinaciones con el sector agroindustrial para, de alguna manera, proteger la producción alimentaria ante la sequía ya proyectada desde principios de 2027, que no solamente afecta a Venezuela, sino también a todos los países de la región. Seguimos hablando precisamente de todo esto con Arturo Barba Navarrete, periodista especializado en temas de ciencia, salud, tecnología y medio ambiente, y la importancia, ¿no?, de la respuesta, Arturo. Hablamos en Latinoamérica de la importancia de que cada gobierno pues también empiece de alguna manera pues los planes. Sin embargo, desde lo regional, importante, desde las organizaciones supranacionales ese llamado, ya la ONU lo ha advertido en muchas oportunidades, pero ¿cómo ves la integración en ese sentido? ¿Hay la posibilidad o estamos pues ante un desafío incluso diplomático mayor para enfrentar esta crisis climática? Sí, estamos justamente, Luis, en un momento curioso, porque justamente están las discusiones también para elegir a la próxima o el próximo secretario general de las Naciones Unidas en sustitución de Antonio Guterres. Es importante señalar esto porque uno de los puntos torales que se están discutiendo a la hora de elegir al nuevo secretario general de las Naciones Unidas es el tema climático. Es un tema que a todo mundo nos concierne, es un tema en el que las distintas regiones y los distintos acuerdos relacionados con el clima y el medio ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas, el agua, no han llegado a acuerdos que realmente puedan plantear un frente común de la humanidad para enfrentar este fenómeno que a todos nos afecta. Creo yo es un momento en el que las discusiones tienen que enfocarse ya no solo a un frente común global, sino también un frente común regional. En América Latina debería buscarse una postura de los países latinoamericanos en torno a este fenómeno, pero como lo mencionábamos hace rato, el triunfo de gobiernos ultraderechistas y derechistas negacionistas del cambio climático, pues va a dificultar todo esto. Y esta postura del gobierno estadounidense está justamente contagiando o afectando a otras regiones del planeta. En Europa también hay países como por ejemplo Polonia, también hay un gobierno de derecha que está negando el cambio climático y esto lamentablemente se va a repetir en otras regiones siguiendo el ejemplo estadounidense. Y esto en realidad deberá ser un tema a discusión muy serio dentro de las Naciones Unidas, porque se realizan COPs cada año, cumbres climáticas cada año, y nunca se llegan a acuerdos reales. Siempre resultan ser reuniones fracasadas en donde no se avanza como se debería avanzar frente a un problema que sigue marchando y que sigue afectando a millones de personas en todo el planeta, fundamentalmente a los países más pobres en vías de desarrollo. Como dice el dicho aquí en México, al perro más flaco se le suben las pulgas, y esto es realmente lo que nos está ocurriendo a nosotros, los países en desarrollo. Sí, y a países europeos, como tú comentabas, es habitual ver el reporte periodístico en torno a lo que sucede allí, el calor extremo, altas temperaturas, los incendios, por supuesto, que también en Estados Unidos están afectando muchas hectáreas de tierra. Arturo, el segundo río más largo de Europa, el Danubio, en mínimos históricos tras meses de este calor extremo que ya golpea producción eléctrica en Hungría, en Serbia, en Rumanía, en Bulgaria, y bueno, también está frenando el tráfico fluvial en todo el continente. Arturo, ¿qué decir también desde el impacto no solamente ya climático, sino también económico en la zona euro? Bueno, teníamos es periodista especializado en torno pues a toda esta situación que, como hemos dicho, está golpeando particularmente al continente europeo con olas de calor impresionantes en los últimos días. Hablar también del río Danubio, como decíamos, que pues obviamente ha obligado a algunos países de la zona euro pues tomar acción en torno a este importante canal hídrico
en el continente europeo. Por supuesto, la navegación se ha visto afectada, el transporte se ha visto afectado y es una amenaza de lo que significa el caudal bajo y sobre todo la poca lluvia que se está que está elevando de alguna manera la alerta en torno a la producción económica en la zona euro. No sé si tenemos ya a Arturo. Efectivamente, Arturo, preguntarte nuevamente, ¿no?, sobre la afectación en continente europeo, porque no estamos hablando solamente de una crisis ya climática y política, sino también económica, ¿no? ¿Qué decir desde el continente europeo con toda esta ola de calor y desde el punto del tráfico fluvial, ¿no?, tan importante para el continente? Viendo ahorita en España, en Francia y Portugal, con estas sequías tremendas, con estos incendios que están afectando regiones muy, muy grandes de Europa. Y vamos a seguir viendo también otras regiones que van a sufrir los fenómenos hidrometeorológicos extremos, es decir, lluvias torrenciales. Entonces, esto se va a multiplicar y se va a convertir cada vez más frecuente, pero no se trata de un fenómeno normal, hay que estar conscientes de eso, no es la normalidad. Sin embargo, nos vamos a tener que acostumbrar porque con el cambio climático, lamentablemente, pues ya se va a convertir en un asunto normal. Ahorita el cambio climático es irreversible. Ahorita ya no podemos revertir los efectos. Si de un día para otro se decidiera en todo el mundo dejar de emitir gases de efecto invernadero, de todos modos están acumulados en la atmósfera para los próximos 30 años. Así es que tenemos que acostumbrarnos a ese fenómeno, saber que no es natural, que es efecto de la acción humana que hemos contaminado y afectado a nuestro planeta. Arturo, aquí en Telesur siempre ponemos el foco, ¿no?, en las causas estructurales. El sur global sufre con crudeza los impactos de fenómenos exacerbados justamente por el calentamiento global, por la crisis climática del norte, y pese a ser una de las regiones, sobre todo de Latinoamérica, que menos gases de efecto invernadero genera, pues la pregunta es, ¿hasta cuándo los grandes contaminantes del mundo en el norte global van a asumir una responsabilidad financiera o de transferencia tecnológica al sur global sobre toda esta situación? ¿Cómo ves el panorama para los próximos años? Yo creo que va a ocurrir como ocurre con las personas que son alcohólicas y sufren alguna adicción. Hasta que no tocan fondo, ellos no están dispuestos a cambiar. Y esto tiene que pasar con los países que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de, por supuesto, Estados Unidos, de China, de varios países de Europa, ¿no?, como Reino Unido y otros, hasta que los efectos del cambio climático no les lleguen a ellos y les afecten tanto como nos están afectando a nosotros, hasta ese momento no van a atreverse a hacer cambios. Y esto que está ocurriendo ahorita con las olas de calor, con los incendios en Europa, eso va a ayudar a que toquen fondo y se den cuenta que se trata de un fenómeno global del cual nadie se puede escapar y que tenemos que tomar acciones concretas ya para poder enfrentarlo. Esto que estamos viendo, que lamentablemente está ocurriendo y se tienen pérdidas económicas y también pérdidas de vidas humanas, puede ayudar a despertar esa conciencia en esos países y en esas empresas que son las principales contaminadoras del planeta para tomar acciones realmente. Hasta entonces, yo creo que lamentablemente no se va a poder hacer nada. Seguiremos sufriendo estos efectos. Los países tendrán que tomar medidas para tratar de mitigar un poco estos efectos y tratar de adaptarnos a estos nuevos fenómenos climatológicos extremos. Arturo, por último y en otro lado está, por supuesto, la acción de comunidades indígenas, sobre todo en nuestro continente, también lo que ha sido la respuesta del activismo en el mundo, ¿no? ¿Cómo estás viendo el escenario de todas estas organizaciones sociales, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, teniendo en cuenta pues lo que se enfrenta el continente?
Pues son justamente las mejores medidas que pueden adoptar los países para tratar de mitigar el impacto. No vamos a resolverlo, no vamos a evitarlo, pero sí lo estamos mitigando. Y justamente estas comunidades indígenas, las comunidades locales, las rurales, también algunas comunidades en algunas ciudades, son las que tienen las soluciones que pueden ayudar a adaptarnos un poco mejor a estas medidas. Eso es la única salida que nos queda. Y afortunadamente en varias regiones del planeta, en varios de nuestros países, se están tomando ese tipo de medidas que pueden ayudarnos un poco a enfrentarnos a este nuevo fenómeno que ya es irreversible y nos van a permitir por lo menos hacer que este impacto sea un poco menor. Y son las mejores que se pueden hacer. Nuestros gobiernos deberían enfocarse a este tipo de medidas, ya que a nivel internacional no se pueden cambiar las cosas, por lo menos desde un punto de vista interno, tratar de adoptar medidas de todo tipo. Por ejemplo, rescatar los manglares, eso ayuda mucho para evitar los efectos de los huracanes y las inundaciones. Y, por supuesto, cambiar de tipo de construcciones en zonas de riesgo, mejorar los mapas de riesgo en las ciudades y en las regiones rurales para tomar medidas adecuadas para enfrentar esos fenómenos. Y en un terreno incierto, un territorio desconocido, no solamente para Latinoamérica, sino el resto del mundo, como es el fenómeno del superniño y lo que esto puede generar en nuestras economías, en la geopolítica climática internacional. Seguimos muy atentos a esto. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Al contrario, un saludo a todas y todos. Les mando un fuerte abrazo al pueblo venezolano. Un fuerte abrazo para ti en la distancia, Arturo Barba Navarrete. A propósito, pues, de esta situación que pone en alerta a todo el mundo. Pero antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta en torno al tema cómo deben enfrentar los gobiernos de Latinoamérica los impactos del superniño y la crisis climática. Bueno, 53% de la audiencia a esta hora nos dice con una agenda climática regional preventiva. Es lo más importante en este momento para los usuarios. Más abajo, con un 31%, dice gestión integral del agua y el racionamiento, algo que ya pues están planteando algunos gobiernos de la región, a pesar de las diferencias y a pesar de lo que significa, ¿no?, este desafío del cambio climático, de la crisis climática para algunos países de manera particular. A todos ustedes, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y finalizamos muy atentos de esta crisis climática en el mundo. Les saluda Luis Francisco Blandón y tiene www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, también en Telegram, todo el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.